Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ricardo, profesor de Física y Química, y en la clase de hoy vamos a estudiar la conocidísima y famosísima estructura de Lewis. Bueno chicos, ya sabéis a este nivel que existen varias formas de enlazarse los átomos. Enlazarse ya sabéis que es la unión entre varios átomos entre sí. Es como la manita que se dan y que los fija unos a otros, ¿no? Os recuerdo que su nombre es enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico, que por aquí os dejo un vídeo para que lo repaséis. Precisamente el químico británico Lewis estableció una estructura para unir los átomos de los compuestos covalentes. Aunque también quiero que sepáis que la estructura de Lewis se aplica a compuestos iónicos, como vamos a ver en algunos ejemplos. La estructura de Lewis se caracteriza por una serie de puntos, unas reglas que hay que seguir para poder elaborarla bien, ¿no? La primera de ellas es la siguiente. Lo que hay que hacer es expresar o representar los átomos de los elementos con su símbolo. Y si hubiera un compuesto en el que uno de los elementos estuviera solo aislado y hubiera de los demás varios, ese que está solo se debe dibujar o colocar en el centro. Y los demás, si son varios, se deben colocar alrededor, ¿vale? Pero lo primero es representar con un símbolo el elemento, por lo tanto hay que saber esos los símbolos de la tabla periódica. El siguiente punto es colocar alrededor de cada símbolo los electrones de la capa más externa. Muchos dirían que esta capa más externa es la capa de valencia. Nosotros la vamos a llamar capa más externa. ¿Y cómo se representan? ¿Cómo se colocan? ¿Cómo se pintan? Pues lo vamos a hacer mediante puntos o cruces. Tercera regla que hay que seguir es que cuando se forman los enlaces, que ya sabéis que es la unión entre dos átomos, esos enlaces se pueden representar mediante un guión o mediante un par de esos electrones. Entonces, los enlaces se representan con un guión o un par de electrones. Otra característica de la estructura es que los electrones que no enlacen hay también que pintarlos. Y el último punto es que la estructura de Lewis, aunque es bastante simple, puede predecir la existencia de enlaces simples, dobles o triples. Espero que haya quedado estos puntos claros, porque si estos 5 puntos, 5, 4, 3, los que sean, nos quedan claritos, ahora cuando nosotros representemos Lewis nos va a ser mucho más sencillo. Con un ejemplo lo vais a entender perfectamente. Aquí estamos con los ejemplos, son ejemplos de compuestos, como veis, covalentes. Después haremos algunos iónicos, como he dicho. Bueno, el más sencillo que existe, el más sencillo del mundo es el hidrógeno molecular, el hidrógeno gas, como veis, H2. ¿Qué he puesto aquí? Pues si veis aquí, he puesto las configuraciones electrónicas de todos los elementos que necesito para hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque, como he dicho, necesitamos colocar o dibujar, representar los electrones alrededor de su última capa, de la capa de valencia. Entonces necesito saber cuál es su última capa. Ya sabéis la configuración electrónica, cómo se hacen. Si no tenéis idea de ello, por aquí acudí inmediatamente porque os dejo un enlace donde se explica perfectamente cómo se hace. Una vez que tenemos la configuración electrónica, sabemos cuántos electrones tiene cada átomo en cada capa, en la última capa, porque mirad, la última capa aquí es la 2, la del nivel 2, que hay 6 electrones. Aquí hay solo uno, ¿veis? Aquí la última capa es esta, la que tiene el 2 y el 2, que es el que me indica el nivel energético. En este caso habría 4, ¿no? 2 de aquí y 2 de aquí. Y aquí habría 2 de aquí y 3 de aquí, 5, ¿no? Pues esto es muy importante y es un paso previo que debéis de hacer. Una vez que ya lo tenemos, ¿qué se hace? Pues representar en este caso los dos átomos de hidrógeno que existen. En este caso H y H, ¿veis? Con su símbolo, porque hay dos H. Y alrededor le vamos a poner como punto, en este caso, los electrones de su última capa. En este caso, 1 y 1. Si no lo sabéis, la estructura de Lewis se basa en una regla anterior que se llamaba la regla del octeto. Por aquí os dejo enlazar la regla del octeto, que consistía básicamente en que cada átomo lo que tendía es alcanzar la estructura estable del noble. Y normalmente se conseguía antiguamente completando la última capa con 8 electrones. Pero ya sabéis que había algunas excepciones, como por ejemplo el hidrógeno, que completaba su última capa con 2. Este es el caso, ¿no? El hidrógeno, como solo necesita 2 electrones en su última capa, lo que hace es quedarse con el que ya tiene y compartir el electrón, porque
Los enlaces covalentes son, como ya sabéis, la compartición de electrones y compartir el otro electrón del de otro hidrógeno. Es decir, que él tendría como si fuera uno suyo y otro compartido. Es como si tuviera dos. Entonces se podría poner así, como si estuviera compartido, ¿vale? Como si fuera estos dos y este tendría estos dos. Pero según Lewis, para hacerlo bien, lo que se suele hacer es poner aquí una rayita. Por cada par de electrones vosotros vais a situar una rayita. Eso significa que el enlace entre el hidrógeno el hidrógeno molecular sería un enlace simple. Que es cierto, el enlace es simple. En algunas ocasiones el enlace será correcto y en otras veces no se podrá explicar. Ya lo diré en qué caso. El oxígeno, pues aquí ponemos el oxígeno. El oxígeno, ya hemos hecho su configuración electrónica, hemos visto que en la capa más externa tiene 6 electrones. Vamos a colocar los 6 electrones, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ponemos también 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como tiene 6 electrones, solo necesita 2 más para completar la regla del octeto. Entonces, ¿qué haría? Pues enlazarse con otros 2 del otro hidrógeno. Es decir, él tendría sus 6 más otros 2 del otro oxígeno. ¿Vale? Pues esto ¿cómo se pone? Como un enlace aquí y un enlace aquí. Recordad que cada par de electrones es un enlace. Este oxígeno tendría ya 8 y este oxígeno tendría 8. Estos electrones que veis aquí, que las reglas de la estructura de Lewis nos decía que había que colocarlos, se pueden poner así o como guiones. ¿Veis? Un guión, igual que aquí en el enlace, equivale a un par de electrones. Entonces se pueden dibujar así perfectamente. Estos serían pares de electrones no enlazados y estos serían electrones de enlace. ¿Vale? No existe otra posibilidad, ¿vale? Porque si veis, aquí tendría 6 electrones y con estos dos tendría 8. Y este tendría 6 electrones y con estos dos tendría 8. Luego el enlace que sucede ahí es un enlace doble, que también es real. Es un enlace doble el que existe entre el oxígeno y el oxígeno. Vamos con el siguiente, el agua, la famosa, conocida y muy importante agua. ¿Veis? Aquí se cumple una cosa que os he dicho antes. Cuando tenéis dos de un tipo y uno del otro, el átomo que está solo, del que solo existe uno, en este caso el oxígeno, lo colocamos en el medio. Y los otros los colocamos alrededor. Entonces, el oxígeno ya hemos dicho que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le faltan 2. Y el hidrógeno tiene 1 y el hidrógeno tiene 1. ¿Por qué lo he puesto ahora con una aspita, con una marquita así? Porque se pueden poner puntos o aspas, lo que queráis. Entonces, ¿qué necesita el hidrógeno para completar su última capa? Uno más, este. Y este que necesita uno más, que lo comparte con el otro. Y a su vez, el oxígeno tiene los 6 que veis aquí, más uno de este 7, más uno de este 8. Es decir, el oxígeno tendría sus 6 electrones más 2 compartidos de cada uno de los hidrógenos. Y los hidrógenos tendrían el suyo más uno compartido del oxígeno. Entonces, el enlace, según la estructura de Lewis del agua, es así. Veis que, según la estructura de Lewis, nos dice que el agua es lineal. No nos da información sobre si forma un ángulo, porque podría ser que los hidrógenos y el oxígeno formaran un ángulo. No nos da información, pero nos indica más o menos el tipo de enlace que hay. ¿Esto es real? Bueno, no del todo cierto, pero funciona para explicarlo a niveles bajos. Veamos el siguiente, pasa lo mismo, el nitrógeno sería el que está solo y los hidrógenos los pondríamos aquí alrededor, ¿vale? Entonces cada hidrógeno contribuiría con un electrón que ya pones como con una espita. Y ahora que hemos dicho que en la última capa el nitrógeno tiene 5. 5 voy a poner uno aquí, voy a poner uno cerca del otro porque ya sé que van a estar colocados aquí y voy a poner, como tiene 3 ya, los dos que quedan aquí. Lo voy a poner como si fuera un guión. Entonces, entre este electrón del nitrógeno y este del hidrógeno hay un enlace simple. Enlace simple, enlace simple. Luego se quedaría nitrógeno y con enlaces simples unidos a los hidrógenos. También quiero poner algunos ejemplos de compuestos iónicos. A diferencia de los compuestos covalentes, en los iónicos ahora los electrones no se comparten, sino que se ceden definitivamente, quedando uno positivo y otro con carga negativa, ¿no? Los ejemplos que he puesto son muy característicos, pues son el cloruro de sodio, que es la sal común que tenemos en nuestra casa, y otro menos conocido, pero también muy típico, suelen poner mucho en problemas, ¿verdad? Que es el trifluoruro de aluminio.
No he puesto las configuraciones electrónicas porque os voy a decir cuáles son sus electrones en su última capa. Son muy característicos porque si os sabéis bien la tabla periódica, sabréis que cada grupo tiene una configuración electrónica final. Entonces, todos los elementos de un grupo se caracterizan porque suelen tener los mismos electrones en la última capa. Es el caso del sodio, que está en el grupo del alcalino, que tiene siempre un electrón. Vamos a pintarlo aquí. Y el cloro, como es de los halógenos del grupo 17, tiene 7. 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasa? Pues otra vez volvemos a la regla del octeto. El cloro tiene 7 y le gustaría, teniendo en cuenta que es algo inanimado, ¿no? No le gusta nada porque no es una persona, pero preferiría tener 8 electrones en su última capa. ¿Cómo lo consigue? Pues lo consigue captando uno de los electrones que precisamente pierde el sodio, porque el sodio le pasa lo contrario. El sodio lo que quiere es perder ese electrón. Entonces, porque no perdamos la noción de dónde estamos en la estructura de Lewis. ¿Cómo se representa esto en la estructura de Lewis? Pues se representa de la siguiente manera. Se pone como el sodio, el símbolo, pero como ha perdido un electrón, el sodio queda positivo. Y ese otro electrón se coloca aquí, lo podemos colocar aquí, y ahora quedaría con 8. Para no pintar 8 electrones otra vez voy a usar guiones. Ya sabes que cada guión equivale a un par, ¿no? Ahí serían 2, 4, 6 y 8. Pero como ha ganado un electrón que antes no tenía, hay que ponerle algo muy importante, que es el signo menos. Es decir, todo esto sería signo menos. De manera que la estructura de Lewis para el cloruro de sodio sería sodio, símbolo, más, luego quedaría el cloro con 8 electrones en su última capa y eso con carga negativa. Esa sería la estructura de Lewis para el cloruro de sodio. Y para el trifluoruro de aluminio pasaría de la siguiente manera. El aluminio, para que lo sepáis, tiene 3 electrones en su última capa, porque pertenece al grupo 13 igual que el boro, ¿no? Entonces los podemos poner por aquí, 1, 2 y 3. Y el flúor, como pertenece al mismo grupo que el cloro, tiene 7. Aquí estaría, por ejemplo, un flúor. Pero tened en cuenta lo siguiente, ahora, a diferencia de antes, ahora hay un subíndice 3 que me indica que no solo hay un flúor, ahora hay 3 flúor. Entonces hay que pintar 3 flúor, pero cada flúor, ya os digo, como es de grupo 17, tiene un... Los flúor le vendría estupendamente coger estos electrones de aquí para poseer la estructura del octeto, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues captando estos electrones que el aluminio es muy generoso y cede. Entonces el aluminio, como lo ha cedido, queda, vamos a poner una flechita, como aluminio, como ha perdido 3 electrones, se queda con carga positiva, pero en este caso con más 3. Y por otra parte quedarían 3 flúor y ahora los flúor, cuidadito, mirad que ahora cada flúor capta un electrón, entonces quedaría en vez de con 7 con 8. Lo rodeamos, igual que hemos hecho aquí. Y como se queda con una carga negativa de más, una carga negativa de más y una carga negativa de más, se queda con 3 cargas negativas de más. Luego eso se pone como un corchete y un menos. ¿Esto qué significa? Que según la estructura de Lewis se está formado por un catión aluminio 3 positivo y luego 3 aniones flúor. Pues chicos, esto solo ha sido la parte introductoria. Espero que haya quedado claro. Quiero que sepáis que la estructura de Lewis tiene muchas excepciones y que se suele complicar mucho más. Es un proceso mucho más enrevesado, pero eso no lo veré en este vídeo, lo veremos en el siguiente con vuestro apoyo. Gracias, por cierto, por estar ahí detrás apoyando, dándole a like y suscribiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os espero ansioso. Hasta la próxima. Chao.